Pedro Juan Moreno es un piloto de automovilismo que nació en Medellín, Colombia, el 3 de agosto del 2007 y desde que cumplió 5 años comenzó a correr en el karting influenciado por su padre. El talento de Pedro Juan Moreno comenzó a brillar en el 2012 cuando se convirtió en el piloto más joven en ganar las 6 horas de Bogotá en 2 categorías. Al año siguiente dio un salto internacional al coronarse campeón de la Fórmula 4 NACAM FIA con el equipo Ram Racing, logro que lo llevó a ser seleccionado para las pruebas de la Ferrari Driver Academy en Italia. Previo a su debut con el Team Virage en la Ligier European Series del 2024, hablamos con él y tenemos esta entrevista con el piloto revelación del automovilismo colombiano, Pedro Juan Moreno. Espero que la disfruten. Hoy nos acompaña una gran promesa que justamente ganó como promesa el año pasado en Colombia, y se trata de un piloto que viene trascendiendo internacionalmente y es Pedro Juan Moreno. ¿Cómo está, Pedro Juan? Bueno, no, muchísimas gracias a ti, al canal por esta invitación, muy contentos de estar aquí con ustedes y pues bueno, a darle. Bueno, Pedro Juan que nos acompaña, Pedro Juan que hace poco presentó la temporada, su temporada en la Fórmula 4 NACAM, justamente aquí en la ciudad de Medellín, en el Museo Fundación del Transporte. Y bueno, Pedro Juan, ¿cómo se sintió, para entrar en confianza ya en la entrevista, cómo se sintió en esa presentación, con todos los medios, en su ciudad, con su papá? Sí, no, la verdad fue una presentación muy chévere, estando aquí en mi ciudad, en casa prácticamente, muy contento porque estuvieron ahí presentes apoyándonos, todos los medios, la gente, pendientes de nosotros y no, muy contento y para darlo todo esta temporada. Sí, para entrar en materia sobre quién es Pedro Juan Moreno, un piloto colombiano, un piloto nacido en Medellín, pero ¿cómo se describe usted? En palabras suyas, ¿quién es Pedro Juan Moreno? Bueno, yo creo que soy una persona muy dedicada, le gusta ponerle todo el esfuerzo a lo que hace. Si me propongo algo, voy a hacer todo por lograrlo. Me considero una persona honesta, amable, transparente. Eh, ¿Qué más te digo? No, me gusta mucho ayudar a los demás, estar para el que lo necesita y sí. Muy bien, y Pedro Juan, es una pregunta típica que nos genera mucha curiosidad a todos, y es ¿de dónde viene ese amor o esa pasión por el automovilismo, por los deportes a motor? Sabemos que su papá Santiago también tuvo una cercanía muy grande con el automovilismo. ¿Cómo nace esta pasión? Bueno, yo creo que esta pasión empieza desde que yo nací prácticamente. Yo crecí entre los carros, la gasolina y los motores. Crecí viendo a mi papá correr ahí en el autódromo de Tocancipá, cuando venía el campeonato a correr aquí a la mayorista, el Juan Pablo II. Entonces yo me crié dentro de ese ambiente. Entonces yo creo que le heredé también el gusto en parte a mi papá y cualquier día le dije, es más, fue en una entrevista, interrumpí y dije, papá, yo quiero correr en karts, quiero empezar a correr. Eh, sí, entonces cuadramos todo, fuimos al cartódromo de Tocancipá, ahí hice como mis primeros pinitos, aprendí las bases con la ayuda de mi papá también, claro, que estuvo como de entrenador enseñándome prácticamente casi todo lo que sé. Eh, y así fue como empezó todo. ¿Qué edad tenía usted en ese momento, en esa entrevista? Tenía 5 años y 3 meses. Y ya tenía usted conciencia de que quería dedicarle toda su vida a correr. Sí, claro, yo ya tenía identificado que iba a ser mi meta y que esto era lo que yo quería hacer para toda la vida. Muy bien, y Pedro Juan, otra pregunta
también que genera mucha curiosidad. Si su vida no dependiera de correr, de estar dentro de un coche, de vivir a tope con la velocidad, ¿qué más haría? Bueno, a mí me encantan los deportes en general, todo lo que sea deporte me encanta. Te diría que tenista o futbolista, pero no me da el talento ni la coordinación para tanto. Pero me gusta mucho construir. Yo quiero estudiar y quiero ser ingeniero civil o administrador de empresas. ¿Y hay una influencia para eso? ¿También porque te gusta? Toda la vida me han gustado los negocios y construir. Ah. Entonces, desde que yo estaba muy chiquito siempre he sido así. Y el tema de las fórmulas, ¿cómo llegaste a las fórmulas, a la categoría? Bueno, el escalón FIA, la Fórmula 1, se caracteriza y está conformado por la Fórmula 4 aquí abajo. Ya después, un paso adelante, está la Fórmula Regional by Alpine. Después de eso ya está la Fórmula 3, la Fórmula 2 y la Fórmula 1. Entonces ese es como el escalón determinado por la FIA para llegar a la Fórmula 1. Entonces, pues igualmente, aparte de la Fórmula 1, las categorías Fórmula son una de las grandes bases para el automovilismo, ya sea prototipos, GTs, carros de turismo, lo que sea. Las fórmulas te dan un gran nivel, una capacidad de adaptación y una técnica muy buena para todas esas categorías. Entonces es uno de los pasos a seguir para llegar a una de las grandes categorías en el tope del automovilismo mundial. Y Pedro Juan, para ¿usted cómo vivió ese momento cuando entró por primera vez al cockpit de un coche de estos? ¿Cómo fue el tema del manejo de los nervios? ¿Qué le decían? ¿Qué sentía usted? ¿Cuáles eran los conflictos internos? Bueno, es una cabina muy pequeña, muy estrecha, la verdad. Apenas entré, uy, ¿qué es esto? A presión. Sí, no, y los pedales, los pies quedan justos, la punta queda rozando la parte de arriba del carro y el talón también. Entonces tú entras muy justo dentro de lo necesario, está el espacio ahí, pero justo lo necesario. Entonces, la verdad no tienes para dónde moverte, entonces también como al estar tan quieto, ¡qué calor! Claro. Claro, Aparte porque tiene el motor atrás. sí, el motor Sí, atrás, tienes el uniforme que es ya de por sí muy caliente y te abraza. sí. Entonces, sí, básicamente eso. La primera vez que salí a pista, pues yo obviamente iba prevenido, pues porque yo sabía que ya es un carro muy potente, ya es algo muy distinto. Y aún siendo prevenido acelerando, yo salgo a la pista y se me va la cabeza para Sí. atrás apenas doy el acelerón. Uy, ¿qué pasó aquí? Pero no, muy chévere todo, me adapté muy bien al carro y pues muy contento con todo y muy agradecido con esta oportunidad que se nos ha presentado. Y esa primera vez fue en... Esa primera vez fue en diciembre que el equipo Ram Racing nos invitó a hacer unos test antes de la temporada y pues nos invitaron a conocer el carro, dos pistas que entran dentro del campeonato, a ver qué tal nos iba. Bueno, Pedro Juan, para usted, ¿qué es lo más difícil en estos momentos dentro del automovilismo colombiano? Usted como piloto colombiano y como estandarte también de ese automovilismo colombiano, ¿cuáles son las dificultades por las cuales se tiene que enfrentar un piloto joven como es usted para poder trascender como lo viene haciendo? Yo creo que la mayor dificultad, pero no lo tomo como algo malo, más bien como algo bueno, es que al viajar tanto y tener este deporte, toda la preparación que tengo que hacer para estar bien física y psicológicamente para montarme al carro y dar lo máximo, creo que es el colegio.
al faltar tanto, pero al estar estudiando, entonces con tanta falta y todo eso me atraso mucho. Eh, Gracias al colegio, que tienen un programa de deportistas de alto rendimiento, me han ayudado mucho también. Me excusan las faltas y pues me ayudan ahí con las asignaturas, para poder que se adapte como al tiempo que yo tengo. Eh, y sí, toca agradecerles todo lo que han hecho también por mí y para que yo pueda seguir estudiando. ¿Qué música escucha Pedro Juan Moreno? Ah, no, pura ranchera, popular, vallenato, todo eso. Le gusta de todo, es variado. Claro, lo mejor. Los corridos también me gustan mucho. ¿Y qué hace Pedro Juan Moreno en sus ratos libres? Obviamente hay que despejar la mente de las carreras, de estar analizando curvas, de estar pendiente de viajes. Pero cuando no está pensando en eso, ¿qué hace Pedro Juan? Bueno, a mí me gusta salir con amigos, con la familia, obviamente. Me gusta hacer mucho deporte también. Me gusta jugar tenis, pádel, fútbol. eh, sí, utilizar el simulador, correr en línea contra gente, alrededor del mundo. Sí. Me gusta también muchísimo. Y eso también me ayuda mucho para el deporte porque es un entrenamiento. Entonces, me encanta. ¿Y cuál es su ídolo en el automovilismo de todos los tiempos? Uy, de todos los tiempos. Tengo varios. Sí, uno tiene un escalafón porque es muy complicado. Por Sí. ejemplo, pasa en la Fórmula Uno, hay un debate entre si Ayrton Senna es el mejor de la historia o estadísticamente es Lewis Hamilton o que por ahí viene Max Verstappen haciendo también su camino. Entonces es muy difícil uno colocarse de acuerdo, pero uno siempre tiene un escalafón. Sí, claro. Yo te diría que mi orden es, y te digo por qué. Senna, porque tenía una capacidad de adaptación y la manera de sacarle el máximo al carro impresionante. Era muy pulido, muy fino con los carros y me parece que él es el mejor de la historia. Después Michael Schumacher, la dedicación y el esfuerzo que le ponía a todo, el estado físico en el que se mantenía, era increíble también. Y actualmente Max Verstappen. Me parece un piloto muy rápido, muy preciso para los adelantamientos y me parece que es muy determinado para lo que hace. Todo lo que hace, nunca lo duda, siempre va por el premio mayor y me parece que es un gran piloto y fácilmente dentro de los próximos años se va a meter por el debate del mejor de la historia. Sí, eso no hay duda. Justamente está peleando por el tercer campeonato consecutivo. Entonces vamos a ver si Max Verstappen, que tiene todas las condiciones y tiene la mentalidad, que eso también es muy importante para un piloto, saber manejar el tema de la mentalidad. Es muy complicado para ustedes, por ejemplo, en Fórmula Uno que estamos hablando de un coche que va a 300 kilómetros por hora, pensar en las rectas, pensar en los rivales, pensar en las radios, pensar en manejar esa presión. ¿Cómo lo hace usted, por ejemplo, Pedro Juan? ¿Cómo maneja la presión cuando está corriendo y sabe que tiene que adelantar, pero a la vez también tiene que coger bien la curva, ya sea por el interior, el exterior, y ganar tiempo suficiente como para seguir en carrera? Yo creo que para manejar la presión durante la carrera, lo primero es mentalizarte con que siempre tienes que estar calmado, independientemente de cualquier situación, siempre estar calmado y puesto en tu sitio. Eh, sí, es como lo principal. Lo siguiente es que nunca puedes dudar de hacer algo. Si tú vas a hacer algo, no puedes, ay, lo voy a pasar aquí. Ah, no, mentira, me arrepentí. No, si ya diste, lo voy a pasar, te tiras. O si te vas a quedar, ya te quedaste.
pero nunca dudar algo porque ahí es cuando pasan los accidentes, cuando te sales de la pista, cuando pierdes posiciones. Entonces siempre hay que tener la calma y ser muy determinado para todo. Bueno, hay una serie de pilotos jóvenes, pilotos promesa del automovilismo colombiano. Obviamente está usted entre ellos. También obviamente está Sebastián Montoya, está Jerónimo. ¿Cuál es la radiografía, el diagnóstico suyo hoy del automovilismo colombiano? Porque vemos que todos avanzan a pasos agigantados. Yo creo que estamos en un buen momento del automovilismo colombiano con los pilotos internacionales. Como tú ya bien lo dijiste, está Sebastián Montoya, está Jerónimo Berrío, está Nicolás Baptiste, está Pipe Pedraza, estoy yo. Se me escapará alguno, pero es un buen momento. Yo creo que lo que necesitamos aquí es más apoyo al deporte para que más pilotos colombianos puedan salir al exterior a representar a Colombia, porque realmente aquí en Colombia es un deporte del que se habla muy poco, relativamente comparándolo con el fútbol, con otros deportes. Entonces no es un deporte que tenga mucha difusión y tampoco es un deporte muy apoyado. Entonces lo que necesitamos es que más empresas, que el gobierno y todo eso apoye el deporte, que se le dé visibilidad, que se muestre el deporte todo como es por dentro, para que más pilotos colombianos puedan salir al exterior a darlo todo por la bandera. Entonces, sí, yo creo que eso es lo importante, pero estamos en un gran momento y pues ojalá podamos seguir avanzando todos los que estamos ya por fuera y que vengan muchos más. Claro que sí, así seguramente va a ser. ¿Cuál es el límite, Pedro Juan? ¿Hasta dónde quiere llegar? Al tope del automovilismo internacional, el límite se lo pone uno. Yo creo que uno tiene que ponerse unas metas altas y darlo todo. No, muchísimas gracias a ti, al canal por esta invitación. Quería agradecerle a todos mis patrocinadores, Red 5G, Wicar, ADT Motowear, Per Se, SM Transportes, Go Rigo Go, a todos los que nos han apoyado en este año para esta temporada. Y quiero decirles que estén pendientes a nosotros, nos pueden encontrar en Instagram como @PedroJuanMoreno y despedirme de ustedes. Muchísimas gracias a los televidentes también. Es así como finaliza la entrevista con Pedro Juan Moreno, quien posteriormente, en el 2025, tuvo un año muy destacado en el automovilismo internacional, consolidándose como una de las grandes promesas colombianas en las competencias de resistencia. Uno de sus momentos más importantes fue en las 12 horas de Spa, donde en su debut en la exigente categoría Pro de la Michelin 992 Endurance Cup, consiguió subir al podio al terminar tercero en su clase y cuarto en la clasificación general. Lo hizo al volante de un Porsche 911 GT3 Cup de última generación representando al equipo HRT. Tengan muy presente su nombre porque Pedro Juan Moreno nos dará muchas alegrías seguramente. Y quién sabe, hasta en la misma Fórmula 1.